Híjole, hay muchos descuidos que cometemos los contadores, pero a veces por el tiempo. Yo lo que te comentaba en un principio es que creo que las responsabilidades del contador, las que pretende el dueño, el empresario, el gerente, el director que te contrate en las empresas, las que pretende que tú tienes las obligaciones, pues ya te avientan todas. Como contador, el registro de los libros anuales de socios, el acta de asamblea ordinaria, la extraordinaria, si tienes compra-venta de acciones, o sea, es un mundo de responsabilidades. Yo creo que aquí es bien importante ya no ser tan confiados. Por ahí en redes he estado delatoso, diciendo que muchas veces ustedes, amigo, como contadores, asumen o dan por hecho los clientes que les tocan funciones que no es así, ¿no? Así es. Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el cumplimiento en la ley de materia de ley antilavado, en donde surgieron estos famosos avisos que hay que presentar ante la autoridad. Y como son avisos que se presentan ante una autoridad hacendaria que es el SAT, porque es quien se le atribuyó o se le designó esta facultad, muchas veces al principio sobre todo se pensó que era una obligación contable fiscal, y cosa que no es cierto. O sea, el tema del cumplimiento de la ley antilavado tiene que ver con un tema de cumplimiento de manera o de derecho administrativo, pero engasado en una autoridad fiscal. Pudo haber sido, por decir algo, la Secretaría de Economía, ¿no? O pudo haber sido la Secretaría de la Función Pública, pero en ese caso pues determinaron que fuera a través de la Secretaría de Hacienda, y entonces eso generó que muchos contadores se vieran impulsados a presentar esos avisos pensando que eran como declaraciones, y entonces de repente llegamos a un momento en donde el cliente o el particular piensa que ese cumplimiento es parte de la responsabilidad del contador, cuando no tiene nada que ver con temas pues justamente de contabilidad, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? Y la verdad es que algunos contribuyentes mejor piensan en demandar al contador que demandar a la autoridad por alguna de las fallas de esas. Y es mucha responsabilidad. Totalmente. Hasta la cuestión laboral, la de las NOMS, de que la de capacitación y adiestramiento, la tienes que ver tu contador. Oye, pues ¿qué pasa? Yo no soy capacitador, y menos de una industria o de una especialización. Bueno, fíjate, ¿hasta dónde ha llegado la situación el día de hoy? Porque, por ejemplo, con esta especialidad o especialización que la autoridad ha llevado en los sistemas informáticos, de las cosas que nosotros estamos recomendando, sobre todo dependiendo o empresas que tienen muchas operaciones, es que sí o sí deben de contratar a un integrante de su equipo dedicado solo al tema del CFDI, a la emisión, a la revisión, a la corrección. Entonces el tema del CFDI se ha convertido al interior de las empresas en un área de especialización. Yo insisto, como ese sí está más relacionado con el tema contable, pero tampoco es una función del contador estar emitiendo las facturas y estar revisando las facturas, es decir, si fue PP pago en una sola exhibición o pago a plazos, si el código que debería de aplicarse entonces debe ser así, y eso le impone una carga y además un alto costo. Imagínate que tú contrates a un contador titulado con experiencia para hacer esa labor, me parece absurda. Pero al mismo tiempo, el no tener a alguien con un buen criterio, con conocimiento, con capacitación del cómo manejar estos CFDIs, a ti como empresa te puede meter en un lío si no lo estás emitiendo debidamente, ¿no? Correctamente, sí, que no te pague la gente o que tengas diferencias con el SAT. Es que tienes toda la razón, fíjate. Yo sí quisiera recalcar que esto del CFDI ya va a ser una especialización, porque hay cada caso más especial, que si lo emites en el día, que si no lo emites, que si lo cancelas, que tienes que cancelar cuando haces ventas en efectivo, el global. Ay, caray. Entonces, de veras que es un problemón, pero fuertísimo para las empresas esto de los CFDIs, una especialización. Totalmente. Y si la riegas, pues ya tienes también ahí el problema de que se te va encima el SAT y las multas, que por tu no pagaste impuestos o no lo consideraste en la declaración. Entonces es un galamatías esto, ¿no? Sí, recuerda que en la medida que ha ido avanzando este sistema o la implementación del CFDI, cada vez la autoridad se vuelve más restrictiva. Muchas cosas que al tiempo tú corregías, por ejemplo, cancelando la factura, ¿no? O emitiendo notas de crédito. Ahora eso se vuelve cada vez más restrictivo. Ya no puedes cancelar la factura de motu propio, tienes que esperar a que tu contraparte la autorice.
tienes que relacionar si vas a emitir un nuevo CFDI con la cancelación, de dónde provino, de qué manera se vincula. Ya no puedes cancelar después del ejercicio. Entonces, de repente, te digo, si no estás como al día, y me refiero no al día en el sentido de la especialidad en los conocimientos, sino en el día del registro contable y de la contabilidad, se te pueden ir muchas cosas que después ya no las puedes corregir, ¿no? Sí. Entonces, aquí viene otro de los temas, ¿no? En nuestra experiencia, sí hemos identificado que hay algunos contribuyentes que traen las contabilidades atrasadas, o más bien los despachos o los contadores. Entonces, es lo que te digo, si se te va por un tema de atraso y después ya no puedes corregirlo. Ya no lo puedes corregir. Sí, desgraciadamente esa es la limitante. El miedo que le tiene toda la gente al SAT de que, ay, ya no lo pude cancelar, ya vale. Entonces tienes que estar haciendo una serie de cosas en las empresas, porque a lo mejor tienes que declarar más de lo que debías de haber declarado y vas a pagar más impuestos. Ese es uno de los riesgos que existen. Es uno de los riesgos grandes.